En esta propuesta de hacer un programa diferente, vinimos a Cacatí palpitando un poco, como les contábamos, la 8ª Feria del Libro. Y en este marco nos encontramos con un colega, pero también una referencia para todos nosotros, que es Luis Alarcón, que tiene un libro nuevo y sobre eso vamos a hablar. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más allá de la historia, de lo que hay dentro de los años del eclipse, que es el libro de Luis, me gustaría que charlemos, porque no quiero spoilear lo que vamos a ver en la feria, pero sí, ¿qué significó para vos, que tenés el oficio del periodismo en el día a día, trabajar en otro tiempo como para poder tener un libro en las manos hoy? Bueno, esta es una historia que yo me prometí plasmarla, escribirla, hace más de 40 años atrás. ¿Y por qué no cumplí 40 años atrás con esa promesa que me hice en ese momento? Yo lo atribuyo a una especie de bloqueo psicológico, porque los recuerdos que están volcados en ese libro, evidentemente fueron muy dolorosos. Y como explicaría Lacan o Fernando Abelenda entre nosotros, por algún mecanismo de preservación, lo oculté dentro mío. Ni siquiera mis hijos, ni siquiera mi esposa sabía toda esta historia. Sabían algunos capítulos, algunas puntas del iceberg. Claro. Pudieron ver, pero el iceberg, lo que estaba adentro, lo tenía yo adentro mío, y ahora están en ese libro, ¿no? Y entonces, cuando me dispuse finalmente a escribirlo, yo ya tenía, no solamente que pasaron 40 años de esa historia, sino que tenía 40 años de periodismo encima, claro. Es decir, del ejercicio diario de escribir. Y el libro, bueno, algún crítico, algún analista, tal vez lo podrá decir mejor que yo, pero para mí, indudablemente, tiene mucha de impronta periodística. Allí hay no solamente recuerdos, así como un ejercicio meramente de la memoria, sino hay investigación también. Hay volver a recurrir a fuentes escritas de ese pasado que allí está reflejado, para mantener la rigurosidad histórica, ¿no es cierto? Y que no esté demasiado sometida a la distorsión de la memoria, que a veces nos hace zancadillas la memoria, ¿no? ¿Te interpeló publicarlo ahora, en este hoy que vivimos? ¿Te interpeló en tu propio presente como periodista, como persona comprometida con la realidad, como persona que mira de una manera en particular la realidad? Traer todos estos 40 años al hoy, ¿qué te significó? Claro, es como dice una cita allí del escritor norteamericano John Steinbeck, ¿no? en su gran novela Viñas de Ira. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida si no tenemos un pasado, ¿no? ¿Cómo explicarla? Y esa fue mi gran asignatura, es decir, yo debo explicar mi presente, o mi presente de alguna manera son el reflejo y resultado de ese pasado. Yo tenía una deuda con ese pasado, esa deuda que humildemente trato de cubrir con este libro, ¿no? De cubrir con este libro. Y bueno, el presente todavía tiene preguntas que nos siguen interpelando, porque todavía en este presente nos preguntamos qué pasó. Y desde ese punto de vista, este libro no es más que un humilde aporte a un gran libro que todavía se está escribiendo, porque así, como ahí están los testimonios de un expreso político, hay otros libros que se han escrito sobre lo mismo, incluso sobre autores de nuestra región. Pienso, por ejemplo, en Carlos Aranda, correntino que vive en el Chaco, que escribió su Memoria de ratón, que de alguna manera es lo mismo, es un compañero no solamente con el que estuvo preso, sino fue uno con los que salió en libertad, y él escribió también un libro sobre esa experiencia. O pienso en el correntino Jorge Giles, en el montecasereño Jorge Giles, ahora vive en Buenos Aires, fue diputado nacional en este periodo democrático.
y que escribió hace poco su libro que se llama Mocasines. Y puedo citarte muchos otros libros escritos en diversas partes del país por detenidos. En ese sentido, mi libro es un aporte más, como un capítulo más a ese Claro. gran libro que todos escribimos. Ahora, y más allá de los recuerdos, ¿no? que está bueno ponerlos en el relato y sumarlos a este concierto, y pensando también que estamos en este lugar que también reúne de alguna manera la historia de este sitio, de este territorio. ¿Cómo funciona en vos este ejercicio de mantener la memoria viva, trayendo justamente y resignificando tal vez esas cuestiones del pasado, con ese tiempo que pasó justamente para poder ponerlas en palabras? Bueno, como vos decís, este contexto en que estábamos, Cacatí, un pueblo con historia, Corrientes, vaya si tiene historia, ¿no? Tiene mucho más historia que mi provincia natal, el Chaco, que es más joven en ese sentido. Y bueno, y este lugar, que ahora convertido en museo, el Asturiano, cuna, lugar natal del gran poeta que fue David Martínez, y de alguna manera me identifico con esa necesidad de recordar la historia. Hay una anécdota que en este momento se me viene a la cabeza de otra circunstancia, porque no solamente Argentina, el mundo vivió por estos procesos tumultuosos, la humanidad entera, ¿no? Y hubo una anécdota de los tiempos también trágicos de la madre patria, de la Guerra Civil Española, donde presos, donde muchos, el destino de esos presos también fue la muerte, o el fusilamiento, como le tocó al poeta García Lorca, entre tantos otros. Sí, sí. Un grupo de presos logra fugarse de la cárcel, ¿no? Pero por alguna circunstancia, detalles que yo no conozco, en el plan de fuga solamente pueden fugarse algunos, no todos, ¿no? Entonces, uno de los presos más viejos le toma la mano a un joven y le dice: anda vos, yo me quedo, porque vos tenés mucho más para vivir todavía, ¿no? Y yo no. Eso sí, prometeme algo. Recuerda. Le dice esa palabra y el joven le quedó como una especie de mandato de recordar lo vivido. De alguna manera, a mí también me quedó ese mandato. Recuerda, que no se pierda lo vivido, porque no solamente te va a ser una especie de catarsis para vos mismo, sino va a ser un aporte a la historia, a la sociedad donde vos vivís, a las actuales generaciones que muchas no conocen esa historia. ¿Y a quién se lo das? Y en primer lugar le doy, hay una dedicatoria al comienzo, a los que me ayudaron a mantenerme espiritualmente en pie. Mi madre en primer lugar, Marilyn Granada, que era una potencial novia, un noviazgo que no pudo ser porque la cárcel lo impidió, y bueno, años después ya no fue posible reencontrarnos. Y por supuesto a mis seres queridos de hoy, ¿no? Que un poco me ayudaron a emprender esto, ¿no? Mi esposa Silvana González, que hoy me vino a acompañar, y mis 2 hijos, ¿no? O sea que a ellos va dedicado, y finalmente, por supuesto, a los 30.000 compañeros que, como yo, no tuvieron oportunidad de escribir un libro ni de reencontrarse con su familia, y que todavía siguen desaparecidos. Gracias. Gracias a vos. Luis Alarcón hablando con nosotros, Los años del eclipse.